Para empezar con esta evidencia, hablaré sobre los aspectos básicos o generales de la genética. Para empezar, tenemos que saber que la genética es la rama de la ciencia que estudia cómo las características de los organismos vivos, ya sean morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se generan y se expresan y se transmiten pues de una generación a otra bajo diferentes condiciones ambientales, ya dependiendo de cada organismo. Esta abarca muchos temas diferentes, como son la herencia o enfermedades humanas, que también es un tema que vamos a estar viendo. También hay que saber que existen diferentes conceptos básicos sobre esta ciencia. Está el genotipo, que es la composición genética de un organismo heredada de sus progenitores, y el fenotipo es cualquier característica visible, observable, o sea que podemos ver de un organismo, ya sea características físicas o pues todo lo que tenga que ver con un organismo. También que el gen es la unidad funcional de herencia y el genoma es todo el material genético de un organismo en particular y que se puede heredar de generación en generación, como ya he mencionado. Sin embargo, ahorita vamos a conocer lo que son diferentes conceptos importantes en la rama de la genética. Vamos a empezar también con lo que son la definición de las células, que más adelante las vamos a ver, para conocer todo lo relacionado con este tema. Estructura de la célula. La célula es una estructura constituida por tres elementos básicos: membrana plasmática, citoplasma y material genético, también conocido como el ADN. Las células tienen la capacidad de realizar las tres funciones vitales, que son nutrición, relación y reproducción. La forma de las células está determinada básicamente por su función. La forma puede variar en función de la ausencia de una pared celular rígida, tensiones de uniones a células contiguas, viscosidad del citosol, fenómenos osmóticos y de tipo de citoesqueleto interno. El tamaño de las células también es extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes del medio que les rodea y la capacidad funcional del núcleo. La célula está constituida por membrana plasmática, que es una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. Los lípidos hacen de barrera aislante entre el medio acuoso interno y el medio acuoso externo. El citoplasma, este abarca el medio líquido o citosol y el morfoplasma, nombre que recibe una serie de estructuras denominadas orgánulos celulares. También está el material genético, constituido por una o varias moléculas de ADN, según esté o no rodeado por una membrana, formando el núcleo. Se diferencian dos tipos de células: las procariotas, que no tienen núcleo, y las eucariotas, que tienen núcleo. El sistema endomembranoso es el conjunto de estructuras membranosas intercomunicadas que pueden ocupar casi la totalidad del citoplasma. Orgánulos transductores de energía son mitocondrias o los cloroplastos, y su función es la producción de energía a partir de la oxidación de la materia orgánica o de energía luminosa. La oxidación de la materia orgánica se encargan los mitocondrias y de la energía luminosa los cloroplastos. Estructuras carentes de membranas están también en el citoplasma, o son los ribosomas, cuya función es sintetizar las proteínas, y el citoesqueleto, que da dureza, elasticidad y forma a las células, además de permitir el movimiento de las moléculas y orgánulos en el citoplasma. Y el núcleo, que mantiene protegido al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan de modo independiente en el espacio y en el tiempo. La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula se divide para producir dos nuevas células, que son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. La mitosis consiste en 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los cromosomas se forman por condensación y espiralización de la cromátina. La membrana nuclear se desintegra y desaparecen los nucleolos. Los centriolos migran a polos opuestos de la célula y entre ellos se forma un filamento que constituyen el uso acromático. En la metafase, los cromosomas duplicados unidos al uso acromático
por medio de sus centriolos, se ubican en la zona ecuatorial de la célula. En la anafase, las fibras del huso se acortan y se produce la separación del centrómero y de las cromátidas hermanas que se mueven a polos opuestos celulares. De esta manera, cada célula formada recibirá el mismo número de cromosomas. En la telofase, la cromátina se espiraliza y los cromosomas ya no son visibles. Reaparece la membrana celular y los nucleolos. Desaparece el huso acromático. A continuación veremos la división celular. Esta es una parte muy importante del ciclo celular, ya que una célula inicial se divide para formar dos células hijas. Existen dos divisiones celulares, que una es la mitosis y la otra es la meiosis. La meiosis es la que solo se produce en las células de la línea germinal y estas ocasionan la formación de células productoras llamadas gametos, cada una con solo 23 cromosomas, una de las autosomas y un X o una Y. Mientras que las células somáticas solo tienen el complemento diploide o 2N, es decir, 46 cromosomas. Los gametos tienen el complemento haploide o simple, solo N, es decir, 23 cromosomas. El ciclo celular consta de dos etapas, que es la interfase, que es la etapa en la cual la célula no se reproduce, solo se prepara para hacerlo, y la mitosis, que es la etapa donde se lleva a cabo el proceso de división celular. El ciclo celular se divide en 4 fases: en la fase G1, en la fase S, fase G2 y M, que esta corresponde a la mitosis y es la última parte final del ciclo celular. La primera célula es la G1, aquí la célula está recién formada, esto quiere decir que proviene de una división celular y aquí solo la célula se dedica a crecer. De todas las fases, esta es la más larga, dura aproximadamente 11 horas, por eso es la más larga. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse formando los cromosomas y sintetizando las proteínas, durando solamente 4 horas. En la fase M es donde se lleva a cabo la división celular, dura aproximadamente 1 hora. La mitosis consiste en 4 fases básicas, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En la profase, los cromosomas se forman por condensación y espiralización de la cromatina. Aquí la membrana se desintegra y desaparecen los nucleolos. Los centriolos migran a polos opuestos de la célula y entre ellos se forman unos filamentos que constituyen al huso acromático. En la metafase, los cromosomas duplicados, unidos al huso cromático por medio de centrómeros, se ubican en la zona ecuatorial de la célula. En la anafase, las fibras del huso se acortan y se producen la separación del centrómero y de las cromatinas hermanas que se mueven a los polos celulares opuestos. Así que de esta manera cada célula formada recibirá el mismo número de cromosomas. Por último, en la telofase, la cromatina se desespiraliza y los cromosomas ya no son visibles. Reaparece la membrana nuclear y los nucleolos. Y aquí desaparece el huso acromático. Después le vengo a hablar de la meiosis, que esta es una de las formas de reproducción celular. En este proceso se realizan en las glándulas sexuales para la producción de gametos. En este proceso de división celular, una célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas con la capacidad de generar 4 células haploides. Este proceso se lleva a cabo en 2 divisiones nucleares y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica, o simplemente meiosis 1 o meiosis 2. En la primera división meiótica tenemos la profase 1, que esta es la primera división meiótica
Es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas, que son la leptoteno, que durante esta etapa los cromosomas individuales empiezan a condensarse en filamentos largos dentro del núcleo. El citogeno, que se conoce como sinapsis, la unión, donde los cromosomas homólogos, el paterno y el materno, se aparean. El paquiteno, que los cromosomas se enrollan de manera mucho más estrecha. La sinasis es completa y cada par de homólogos aparecen como un bivalente. Y esta etapa se produce en el entrecruzamiento meiótico. Después tenemos al diplopteno, que aquí se puede observar los lugares de los cromosomas. Estas estructuras en forma de que reciben el nombre de quiasmas. Que los quiasmas se originan en un sitio de entrecruzamiento, lugar donde anteriormente se rompieron dos cromátidas homólogos y compartieron su formación genética. Tenemos también la diacinesis y que en esta etapa los cromosomas alcanzan su máxima condensación total. Seguimos con la metafase 1 y aquí es cuando empieza a desaparecer la membrana nuclear, si se ha formado el huso y los cromosomas apareados se alinean en plano ecuatorial. En la anafase 1, los dos miembros de cada bivalente se aparean y sus respectivos centrómeros con sus cromatídeas hermanas prendidos son dirigidos a los polos opuestos de la célula, un proceso denominado disyunción. En la telofase 1, los dos conjuntos haploides de cromosomas se hallan agrupados en los polos opuestos de la célula. Seguimos con la segunda división meiótica, que es similar a la mitosis normal, excepto que en el número de cromosomas de la célula, que entre la meiosis 2 es haploide. El resultado final son 4 células haploides, que cada una contiene como 23 cromosomas. A continuación les hablaré de la heredabilidad. Esto mide que también las diferencias en los genes de las personas explican las diferencias en sus rasgos. Por ejemplo, los rasgos pueden incluir características como la altura, el color de los ojos y la inteligencia, así como las afecciones como la esquizofrenia, el trastorno del espectro autista. En términos científicos, la heredabilidad es un concepto estadístico, representando como H2, que describe cuánto la variación es un rasgo determinado que puede atribuirse a la variación genética. Una estimación de la heredabilidad de rasgos es específica en una población, en un entorno determinado y puede cambiar con el tiempo a medida que cambian las circunstancias. Por ejemplo, nosotros nos hemos ido adaptando en cuanto a los genes. No somos iguales que los primeros seres humanos que aparecieron. Las vías de señalización celular son una descripción de una serie de reacciones químicas en las que un grupo de moléculas de la célula trabajan juntas para controlar las funciones celulares, como la multiplicación o la destrucción celular. De esta manera, las células reciben señales del entorno cuando una molécula, como una hormona o un factor de crecimiento, pues se une a una proteína específica llamada receptor sobre la célula o dentro de ella. Después de que la primera molécula de la vía de señalización recibe esa señal, se activa otra molécula y este proceso se repite durante toda la vía de señalización hasta que la última molécula se activa y cumple con la función celular, haciendo todo el proceso. La activación anormal de las vías de señalización quizás produzca enfermedades, como el cáncer, es un ejemplo de estas enfermedades. Es importante decir que se están elaborando medicamentos que actúan sobre moléculas específicas que participan en estas vías y estos medicamentos quizás eviten la multiplicación de células cancerosas. Sobre el material genético, pues es un ADN. El ADN es una molécula pues que contiene información genética de todos los seres vivos, incluso en algunos virus. El ADN es una parte central con un azúcar y un fosfato que se enlazan entre moléculas denominadas bases. Entre las bases hay 4 tipos. Una es la adenina, la otra es la citosina, la timina y la guanina. Están normalmente nombradas como A, T, C, G y están estructuralmente organizadas por cromosomas.
La función de este material genético es que se emplea información para guardar de una forma de vida orgánica. En las eucariotas se encuentra en el núcleo de la célula. Podríamos decir que este material genético es casi como un ácido. Entre el análisis de este material es una prueba muy compleja ya que se realiza en laboratorios. Dicho estudio sirve para identificar la causa genética de una enfermedad de un paciente. En algunos casos, pues las mutaciones pueden ser tan grandes que se pueden detectar observando pues los cromosomas por un microscopio. A este tipo de análisis se le denomina cariotipo o estudio citogenético. Sin embargo, normalmente las mutaciones son cambios tan pequeños que afectan a una única base química del ADN. Para detectar estas mutaciones es necesario técnicas sofisticadas del análisis del ADN, pues estas técnicas son mucho más complejas y se denominan estudios moleculares y normalmente se realizan mediante la secuenciación de una pequeña parte del genoma del paciente. El análisis genético pues implica examinar pues el ADN de la base de datos que contiene instrucciones para el funcionamiento del cuerpo. El análisis genético puede revelar cambios en los genes que se pueden ocasionar enfermedades y infecciones. Hablando en términos generales sobre el material genético, tenemos que saber, y como ya mencionamos, que el ADN es el material genético que los organismos heredan de sus padres. En él pues están todos los genes que son porciones específicas de esta macromolécula que es el ADN. Estas programan las secuencias de aminoácidos y que corresponden a la estructura primaria de las proteínas. De este modo, y a través de las proteínas, el ADN controla la vida de la célula y como tal del organismo. Hay que saber que el ADN es una macromolécula compuesta de dos cadenas polinucleotídicas que se disponen alrededor de un eje central imaginario formando un doble hélice. Esta es capaz de autorreplicarse. Y dentro de esta cadena de ADN, el grupo fosfato de un nucleótido se enlaza con el azúcar. En este caso es la pentosa. Y así se unen al siguiente nucleótido de la cadena. Esta modalidad de enlazamiento produce un esqueleto que da pues desde azúcares y fosfatos alternados unidos por enlaces covalentes. Así las bases nitrogenadas conforman los peldaños, que esta es la cadena que estamos hablando del ADN.